el monstruo que se escondía detrás de una sonrisa perfecta. Imagina esto, un hombre aparentemente encantador, bien vestido, que trabajaba como reclutador de modelos en una de las ciudades más grandes de Sudamérica. Mujeres jóvenes soñaban con ser descubiertas por él. Pero detrás de esa fachada profesional se ocultaba uno de los asesinos en serie más despiadados de la historia criminal brasileña. Lo que estás a punto de descubrir es tan escalofriante que incluso los detectives más experimentados admitieron nunca haber visto algo igual. Este es el caso real de Francisco de Asís Pereira, conocido como el maníaco del parque, y te advierto que los detalles de esta historia te perseguirán durante días. Corría el año 1998 en Sao Paulo, Brasil. La ciudad bulliciosa, llena de vida y oportunidades, también escondía un secreto oscuro que estaba a punto de salir a la luz de la manera más terrible imaginable. Durante meses, jóvenes mujeres habían estado desapareciendo sin dejar rastro. Sus familias presentaban denuncias desesperadas, la policía investigaba, pero no había pistas concretas. Nadie podía imaginar que todas estas desapariciones estaban conectadas por un hilo invisible, un depredador meticuloso que había perfeccionado su técnica de caza. Francisco de Asís Pereira tenía 31 años. Era un hombre de aspecto común, cabello oscuro, complexión mediana, nada que llamara particularmente la atención. Pero Francisco había desarrollado una habilidad extraordinaria para la manipulación psicológica. Trabajaba como motociclista de entregas, pero se hacía pasar por un cazatalentos de una prestigiosa agencia de modelos. Y aquí está la parte verdaderamente diabólica de su método. Él no acechaba a sus víctimas en callejones oscuros ni las secuestraba por la fuerza. No, él las seducía con algo mucho más poderoso que el miedo, la esperanza, la promesa de una vida mejor, de fama, de éxito en el mundo del modelaje. Su modus operandi era escalofriantemente simple, pero brutalmente efectivo. Francisco se acercaba a mujeres jóvenes en centros comerciales, estaciones de autobús, áreas concurridas de la ciudad. Siempre llevaba tarjetas de presentación falsas, fotografías de supuestas modelos que había descubierto, y hablaba con una confianza que desarmaría cualquier sospecha. Les decía que tenían el perfil perfecto para una campaña publicitaria, que las agencias estaban buscando exactamente su tipo de belleza. Para muchas de estas jóvenes, provenientes de familias humildes, esta era la oportunidad de sus vidas. Pero había un requisito. Les explicaba Francisco con una sonrisa tranquilizadora. Necesitaba llevarlas a hacer una sesión de fotos de prueba en un lugar específico, un estudio fotográfico ubicado en una zona más apartada, y para llegar más rápido, evitando el caótico tráfico de Sao Paulo, sugería que fueran en su motocicleta. Muchas aceptaban. Después de todo, él parecía profesional, tenía documentos, hablaba con conocimiento sobre la industria. ¿Qué podría salir mal? Si estás disfrutando de este contenido y quieres conocer más casos criminales reales que la policía ha intentado mantener ocultos, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Créeme, los casos que tenemos preparados para ti son aún más impactantes que este. Dale like a este video para que YouTube lo recomiende a más personas que buscan la verdad detrás de los crímenes más perturbadores. Ahora sí, continuemos con esta historia que está a punto de volverse aún más oscura. Todo cambiaba en el momento en que la víctima subía a la motocicleta de Francisco. En lugar de dirigirse hacia cualquier estudio fotográfico, él conducía directamente hacia el Parque do Estado, una enorme área verde en la zona sur de Sao Paulo. El parque, que durante el día era un lugar de recreación familiar, se transformaba en un escenario de pesadilla cuando caía la noche. Las áreas más densamente boscosas del parque estaban prácticamente desiertas, sin vigilancia,
sin testigos. Una vez allí, la máscara de Francisco caía por completo. El hombre educado y profesional desaparecía, revelando al monstruo que realmente era. Atacaba a sus víctimas con violencia extrema, las agredía sexualmente y después, para eliminar cualquier posibilidad de identificación, las estrangulaba hasta la muerte. Pero lo más perturbador aún estaba por venir. Francisco no simplemente dejaba los cuerpos y huía, no. Él arrastraba a sus víctimas hacia las zonas más espesas del bosque, las ocultaba entre la vegetación y regresaba a su vida normal como si nada hubiera sucedido. La primera víctima confirmada fue una joven llamada Elisángela de Oliveira, de 19 años. Desapareció el 5 de agosto de 1998. Su cuerpo fue encontrado días después en el Parque do Estado, pero en ese momento la policía no tenía manera de conectar este asesinato con lo que vendría después. Pensaban que podría tratarse de un crimen pasional, quizás un asalto que había salido terriblemente mal. No tenían idea de que estaban frente al inicio de una ola de asesinatos en serie. Francisco atacó nuevamente, y otra vez, y otra más. Entre julio y agosto de 1998, al menos 9 mujeres fueron asesinadas, siguiendo exactamente el mismo patrón. Todas eran jóvenes, la mayoría entre 18 y 25 años. Todas habían sido vistas por última vez en áreas públicas de São Paulo, y todas terminaron muertas en el Parque do Estado. La ciudad entró en pánico. Las noticias hablaban de un asesino en serie suelto, pero la policía no tenía pistas sólidas. No había testigos, no había evidencia forense clara en aquella época antes de las sofisticadas tecnologías de ADN que tenemos hoy. Las familias de las víctimas suplicaban por respuestas. Padres, madres, hermanos, todos exigiendo saber quién era el responsable de arrebatarles a sus seres queridos. Los medios de comunicación presionaban a las autoridades. La opinión pública estaba indignada. ¿Cómo era posible que un asesino estuviera operando libremente en una de las ciudades más grandes del mundo? ¿Dónde estaba la policía? ¿Por qué no podían capturar a este monstruo? Pero Francisco era inteligente. Cambiaba constantemente su apariencia, usaba diferentes motocicletas, variaba ligeramente su discurso de reclutamiento. Nunca atacaba en el mismo lugar de la ciudad 2 veces seguidas. Estudiaba los patrones de patrullaje policial. Era metódico, calculador y aparentemente imposible de atrapar. Los investigadores estaban desesperados. Sabían que había un depredador suelto, pero era como intentar atrapar un fantasma. El punto de quiebre llegó de la manera más inesperada. El 16 de agosto de 1998, Francisco abordó a una joven llamada Adriana Sampaio. Siguió su rutina habitual: las tarjetas de presentación, la charla sobre modelaje, la oferta de la sesión fotográfica. Adriana, aunque sintió algo extraño en su instinto, decidió aceptar. Subió a la motocicleta de Francisco. Él comenzó a conducir hacia el Parque do Estado, siguiendo la misma ruta que había recorrido con tantas otras víctimas. Pero esta vez algo fue diferente. Cuando llegaron a una zona más apartada y Francisco intentó atacar a Adriana, ella luchó con una fuerza y determinación extraordinarias. Gritó, pateó, arañó, se resistió con cada fibra de su ser. Francisco, sorprendido por esta resistencia inesperada y temiendo que alguien pudiera escuchar los gritos, tomó una decisión que sellaría su destino. La dejó ir. Huyó en su motocicleta, pensando quizás que podría desaparecer como siempre lo había hecho. Pero Adriana corrió directamente a la policía. Por primera vez había una testigo sobreviviente, alguien que había visto el rostro del asesino, que podía describir su apariencia, su motocicleta, su método. Adriana trabajó con un dibujante forense para crear un retrato hablado.
Cuando ese dibujo fue publicado en los periódicos y transmitido en la televisión, la ciudad entera se movilizó. Antes de revelarte cómo fue capturado este monstruo, quiero pedirte que si esta investigación te está impactando tanto como a mí cuando la descubrí, compartas este video con alguien más. Es importante que estos casos no caigan en el olvido, que recordemos a las víctimas y aprendamos de los errores del pasado para proteger a las futuras generaciones. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora porque tenemos docenas de casos similares, investigados a profundidad, esperando por ti. La red se estaba cerrando alrededor de Francisco. Varias personas que lo conocían reconocieron su rostro en el retrato hablado. Llamadas anónimas comenzaron a llegar a la policía. Una de esas llamadas fue crucial. Un informante reveló que Francisco había estado haciendo comentarios extraños sobre el caso en su círculo social. Comentarios que solo el asesino podría saber. La policía inmediatamente lo colocó bajo vigilancia. El 4 de agosto de 1998, apenas 2 semanas después del ataque fallido contra Adriana, Francisco fue arrestado. Cuando los detectives registraron su habitación, encontraron evidencia devastadora, fotografías de algunas víctimas, recortes de periódicos sobre los asesinatos que había conservado como trofeos y anotaciones en un diario donde detallaba sus crímenes con una frialdad que helaba la sangre. Durante el interrogatorio inicial, Francisco intentó mantener su inocencia. Pero cuando fue confrontado con la evidencia física y el testimonio de Adriana, su fachada se derrumbó. En una confesión que duró horas, Francisco admitió haber asesinado a 11 mujeres. Describió cada crimen con detalles espeluznantes, mostrando una completa falta de empatía o remordimiento. Para él, estas mujeres no eran seres humanos con familias, sueños y futuro. Eran simplemente objetos para satisfacer sus retorcidos impulsos. Pero la historia se volvió aún más perturbadora cuando los psicólogos forenses comenzaron a evaluar a Francisco. Descubrieron que había tenido una infancia marcada por el abandono y el abuso. Su madre lo había dejado cuando era niño y creció con una profunda rabia contra las mujeres. Sin embargo, y esto es crucial entenderlo, millones de personas experimentan infancias traumáticas y no se convierten en asesinos en serie. Francisco hizo una elección, eligió el camino de la violencia, eligió destruir vidas inocentes, eligió convertirse en un depredador. El juicio de Francisco de Asís Pereira comenzó en 1999 y captó la atención de todo Brasil. Las familias de las víctimas llenaban la sala del tribunal cada día, buscando algún tipo de justicia, alguna explicación que pudiera darle sentido a lo incomprensible. Los testimonios fueron desgarradores. Madres describiendo el último día que vieron a sus hijas con vida. Hermanos explicando los sueños que sus hermanas nunca podrían cumplir. Padres quebrados por el dolor, preguntándose si podrían haber hecho algo diferente para proteger a sus hijas. Francisco fue encontrado culpable de múltiples cargos de asesinato, violación y ocultamiento de cadáveres. Fue sentenciado a un total de 128 años de prisión. En Brasil, sin embargo, la ley establece que nadie puede cumplir más de 30 años en prisión, independientemente de la sentencia. Esto causó indignación entre las familias de las víctimas y el público en general. ¿Cómo podía alguien que había arrebatado 11 vidas potencialmente salir libre después de solo 3 décadas? Actualmente, Francisco permanece encarcelado en una prisión de máxima seguridad. Los reportes indican que ha sido atacado por otros prisioneros en múltiples ocasiones, ya que incluso dentro del mundo criminal, los violadores y asesinos de mujeres son considerados lo más bajo de lo bajo. Francisco vive con temor constante, sabiendo que cada día podría ser su último.
Algunos dirían que es una forma de justicia poética. Otros argumentan que ningún castigo será suficiente para compensar el dolor que causó. El impacto de los crímenes de Francisco de Asís Pereira fue profundo y duradero. Las leyes brasileñas sobre violencia contra las mujeres fueron reformadas. Se implementaron nuevos protocolos policiales para investigar desapariciones de mujeres jóvenes. Las agencias de modelaje comenzaron a verificar más rigurosamente la identidad de sus reclutadores. Y las campañas de concientización pública sobre los peligros de seguir a extraños, incluso si parecen profesionales y confiables, se multiplicaron en todo el país. Pero quizás la lección más importante de este caso es esta: los monstruos no siempre tienen aspecto de monstruos. Francisco no era un hombre obviamente peligroso, no parecía un criminal. Era alguien que podría haber sido tu vecino, tu compañero de trabajo, alguien que pasaría completamente desapercibido en la multitud. Y esa es precisamente la razón por la cual fue tan letal. Se escondía a plena vista, usando las aspiraciones y sueños de jóvenes mujeres como carnada para sus horrendos crímenes. Si este caso te ha impactado tanto como debería, te pido nuevamente que te suscribas a este canal. Investigamos casos criminales reales con el respeto que las víctimas merecen, sin sensacionalismo barato, pero con todos los detalles que necesitas conocer. Dale like si crees que este tipo de historias deben ser contadas. Y compártelo para que más personas estén informadas sobre los peligros reales que existen. Tu like y tu suscripción nos ayudan a seguir produciendo este contenido de calidad. Los expertos en perfiles criminales han estudiado el caso de Francisco extensamente. Lo clasifican como un asesino en serie organizado, alguien que planifica meticulosamente sus crímenes, mantiene control durante el ataque y toma medidas deliberadas para evitar la captura. Este tipo de asesino es particularmente peligroso porque puede mantener una vida aparentemente normal mientras comete sus crímenes. Francisco tenía amigos, familia, un trabajo. Nadie en su círculo inmediato sospechaba lo que era capaz de hacer. Los investigadores también descubrieron que Francisco había estado practicando antes de comenzar su ola de asesinatos. Había múltiples denuncias de acoso sexual y ataques no fatales que ahora se cree fueron cometidos por él. Fue escalando gradualmente desde comportamientos menos violentos hasta los asesinatos. Esto plantea una pregunta inquietante. ¿Podría haberse detenido si esas primeras denuncias hubieran sido investigadas más exhaustivamente? ¿Cuántas vidas podrían haberse salvado? Las víctimas de Francisco tenían nombres, familias, sueños. No eran solo estadísticas. Elisángela de Oliveira soñaba con ser enfermera. Otra víctima, cuyo nombre no se ha revelado públicamente por respeto a su familia, acababa de conseguir su primer empleo formal y planeaba ayudar a sus padres económicamente. Cada una de estas mujeres tenía una historia única. Un futuro que fue brutalmente arrebatado por un hombre que decidió que sus retorcidos deseos eran más importantes que sus vidas. El caso también expuso las profundas desigualdades sociales en Brasil. La mayoría de las víctimas de Francisco provenían de familias de bajos recursos. Vivían en las periferias de São Paulo, en barrios donde las oportunidades eran escasas. La promesa de un trabajo en el modelaje no era solo vanidad. Para muchas de ellas representaba una posibilidad real de escapar de la pobreza, de darle a sus familias una vida mejor. Francisco explotó cínicamente estas aspiraciones legítimas para cometer sus horribles crímenes. Hoy, más de 2 décadas después, el Parque do Estado donde Francisco cometió sus crímenes ha sido renovado. Hay más iluminación, más seguridad, más vigilancia. Pero para quienes conocen su historia, siempre será un lugar marcado por la tragedia. Los lugareños
todavía lo llaman el Parque del Asesino, y muchas personas evitan visitarlo incluso durante el día. El trauma colectivo persiste. Las familias de las víctimas han formado grupos de apoyo no solo para procesar su propio dolor, sino también para abogar por cambios en el sistema de justicia criminal. Luchan por leyes más estrictas, por mejores recursos para las investigaciones policiales, por protecciones más fuertes para las mujeres en situaciones vulnerables. Su dolor se ha transformado en activismo, su pérdida en un llamado a la acción. Francisco de Asís Pereira, el maníaco del parque, nos recuerda que el mal real no necesita máscaras de hockey ni garras de metal. A veces viene con una sonrisa agradable, una tarjeta de presentación y una promesa de un futuro mejor. La verdadera monstruosidad a menudo se disfraza de normalidad, y esa es la lección más aterradora de todas. Este caso nos enseña a ser cautelosos sin volvernos paranoicos, a confiar en nuestros instintos cuando algo no se siente bien, a verificar las credenciales de personas que hacen ofertas que parecen demasiado buenas para ser verdad. Nos recuerda que la vigilancia comunitaria y el apoyo mutuo son nuestras mejores defensas contra depredadores como Francisco. Si has llegado hasta aquí, significa que este caso realmente captó tu atención. Estos son los tipos de investigaciones profundas que hacemos en este canal. Casos reales, documentados, contados con el respeto que merecen las víctimas, pero sin ocultar la verdad brutal de lo que sucedió. Si quieres más contenido como este, tienes que suscribirte ahora mismo. Tenemos casos aún más perturbadores esperando. Historias que la policía no quiere que conozcas. Crímenes que desafían toda lógica humana. Dale like, suscríbete, activa las notificaciones y comparte para que este canal siga creciendo y podamos seguir trayéndote la verdad detrás de los crímenes más impactantes del mundo. Recuerda, el conocimiento es poder. Y estar informado sobre estos casos no es mórbido, es necesario. Es honrar la memoria de las víctimas y asegurarnos de que sus historias no sean olvidadas. Nos vemos en el próximo video con otro caso que te dejará sin aliento.